Acompáñeme en su Biblia a un pasaje que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos está casi al final de la Biblia. Acompáñeme allí. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Si no tiene Biblia, le puede pedir a hermano, él le puede dar. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. Pongan mucha atención a lo que dice. Esto es muy fuerte. Es una palabra fuerte de parte de Dios para usted y para mí. Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted en el Evangelio. No lo sé. Ni sé cuánto tiempo tiene usted de estar leyendo la palabra de Dios. Pero algo que debe ser muy importante para usted y para mí es que debemos madurar en Cristo. ¿Cierto? Debemos crecer y madurar en Cristo. Ahora me pregunta usted, ¿a qué me refiero yo con eso? Mire, cuando usted y yo tuvimos ese encuentro real con Cristo, cuando realmente encontramos a Cristo, nuestra vida cambió. Todo nuestro ser cambió. Y así como un niño que nace y va creciendo, así nos pasó en la vida cristiana. Empezamos a crecer, empezamos a aprender más y más de la palabra de Dios. El tema de hoy en realidad tiene que ver con el hecho de que nosotros como cristianos debemos madurar. Muchas personas solo hacían lo que los demás hacían en la iglesia. Muchas personas ni siquiera le decían nada al pastor porque les daba miedo, porque la iglesia en la que estaban. Pero la idea de no llevar la contraria a un pastor en una congregación cuando leemos algo en la Biblia me parece muy lógica. Porque el pastor se supone que debería tener bases bíblicas para poder defender una posición. Y usted debe tener todo el derecho de decir: pastor, yo quiero preguntar esto, o yo quisiera averiguar más de esto. Pero hoy, cuando hablemos sobre el tema de hablar en lenguas, yo no le voy a enseñar lo que yo pienso. Yo le voy a enseñar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña acerca del tema de hablar en lenguas. Y para eso necesitamos usar un contexto. Y una de las cosas que voy a hacer hoy es que me voy a concentrar en dos pasajes específicos, porque no quiero que usted salga, es que me dijo como 70,000 pasajes y me quedé confundido. No, vamos a específicamente ver dos pasajes para poder entender esto sobre hablar en lenguas. El primer pasaje está en Hechos capítulo 2. Y como usted recordará, en el capítulo 1 se habló de cuando Jesús asciende al cielo, cuando Él sube al cielo. Fue un momento muy especial. Jesús había resucitado, se había presentado a varias personas, a más de 500 dice la Biblia, que le habían visto haber resucitado, y les encomienda dos cosas muy importantes. Una de ellas se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Oigan lo que dice. Dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora, en el capítulo 1 de Hechos nos dice cómo es que Él lo va a hacer. En Hechos 1:8 leemos lo siguiente. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y entonces serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Se da cuenta? Dios les manda a predicar el Evangelio y les da el poder para hacerlo. Eso fue lo que hizo. Primero les dice: tienen que ir a predicar el Evangelio, pero les da el poder por medio del Espíritu Santo para hacerlo. Ahora sí, acompáñenme a Hechos capítulo 2 y empecemos a leer Hechos capítulo 2 con ese contexto en mente. Dice así el versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Repito, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Aclaremos algo con esta frase. La palabra Pentecostés es una palabra que se utiliza para el griego, básicamente, que significa 50.
50, la palabra Pentecostés significa 50. A veces yo escucho personas que dicen, ¿usted es Pentecostés? Y yo digo, bueno, yo no tengo 50. Bueno, la verdad que sí tengo 50. Pero no, Pentecostal es lo que dirían algunos, ¿no? Pentecostés es la celebración, una fiesta judía que se llamaba la fiesta de las semanas. Y esa fiesta de las semanas se refería a los 50 días que transcurren después del día de reposo. Noten ustedes cómo lo dice Levítico 23, del 15 al 16. Levítico 23 nos expresa cómo se hace esta fiesta. Vean ustedes lo que dice. Dice, a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, debes contar 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Esto nos da un total de 50 días. Allí entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Entonces, como ves, los discípulos estaban unidos en el aposento alto y ya habían transcurrido sus 50 días. El pueblo estaba celebrando esa fiesta, la fiesta de las semanas, esa festividad judía que se llamaba la festividad de las semanas, o lo que conocemos comúnmente como la festividad de Pentecostés. Es lo que estaban celebrando cuando ellos están haciendo esto. Ahora sí, volvamos a Hechos capítulo 2, versículos 2 y 4. Escuchen bien. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y aquí comienza lo interesante. Todos estamos de acuerdo con que los discípulos empezaron a hablar en lenguas. De eso no hay ningún problema, ¿no? Ahí la Biblia lo dice, lo acabamos de leer. El problema está en qué clase de lenguas. Es ahí donde tenemos que poner atención. En algunas iglesias la gente empieza a hablar en lenguas muy extrañas y se respaldan en este pasaje para decir que esto es lo que ellos están haciendo. Están básicamente repitiendo lo que pasó ese día, el día de Pentecostés. Vamos a ver si esa es la interpretación correcta. Vea lo que dice en el versículo 5. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones, y yo subrayé ahí, de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Pregúntese, ¿por qué es que había tantos judíos? ¿Por qué venían tantos judíos de tantas naciones a Jerusalén ese día específico? Ya lo dijimos, porque se estaba celebrando la festividad de Pentecostés. Habían venido todos a Jerusalén a celebrar la festividad de Pentecostés. Y vean ustedes lo que dice el versículo 6. Dice, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo, todos esos venían corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Subrayo, al escuchar sus propios idiomas, en su propia lengua, su propio idioma. Es decir, que ese pasaje no se refiere a lenguas espirituales. Aquí está hablando de lenguas comunes y corrientes. Noten ustedes cómo lo dice del versículo 7 al 11, pongan mucha atención. Dice, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así, subrayo, las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y subrayo, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. Nuestras lenguas, dicen. ¿Cuáles lenguas? Las lenguas de todas esas regiones las que estaban allí. ¿Se da cuenta? Cuando uno lee el texto, uno está entendiendo claramente que llegaron de diferentes lugares, de diferentes naciones, hablando diferentes lenguas, estaban celebrando el día de Pentecostés, llegan en ese momento, oyen un ruido, se acercan a ver y en ese momento encuentran a estas personas de Galilea hablando en el idioma de ellos. Y ellos se asombran. Escuche, voy a volver a leer ese pasaje, note usted y ponga mucha atención como lo dice. Repito, dice, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban.
Todas estas personas son de Galilea. Y el versículo 8 dice, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, hay partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, ya sean cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Y cuál fue el propósito? Piense, ¿cuál fue el propósito para que Dios le permitiera a estos discípulos hablar en los idiomas de todas estas otras personas de la región? ¿Se acuerdan? Jesucristo había resucitado, había estado hablando con la gente de Jerusalén y de Galilea. Les dice, recuerden, les voy a dar a ustedes el Espíritu Santo para que vayan y testifiquen ¿a dónde? A todo el mundo. Quiero que hablen de mí a todo el mundo. Dios trae gente de todas las naciones para que lleguen a ese momento y Dios utiliza ese momento específico para que los discípulos y las personas que están allí hablen en lenguas de tal forma que hablen a todas las personas de las cosas maravillosas que sucedieron allí. Y entonces el evangelio se propagó. El evangelio se propagó, las buenas nuevas se propagaron. Vean ustedes cómo dice el versículo 41 y 42 de Hechos 2. Noten ustedes el impacto que tuvo esto. Hechos 2, 41, 42. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Fueron como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Queda claro entonces que cuando hablamos de Hechos 2, y se habla de hablar en lenguas en Hechos 2, no estamos hablando de lenguas espirituales. Estamos hablando de lenguas comunes y corrientes que el Señor permitió para llevar el evangelio a todas estas personas. Recuerden lo que decía el pasaje, para hablar las cosas maravillosas que Dios había hecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todo puede quedar aquí. Vean ustedes lo que dice 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 1. Es muy importante entender el contexto para que podamos leer luego el siguiente capítulo de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Es el pasaje del amor, ¿se acuerdan? El amor todo lo sufre, todo lo espera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 1 noten ustedes cómo empieza este pasaje. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si usted lo lee en la versión Reina Valera, dice, si yo hablara lenguas humanas o angelicales. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que decir y ser realistas y decir, ok, existen lenguas humanas, pero existen otras lenguas espirituales, unas lenguas angelicales. ¿Estamos de acuerdo? Hay una separación, una diferencia entre ellas. Entonces tenemos que ser realistas y decir, ok, muy bien, si somos honestos, sí entendemos que Hechos 2 habla de las lenguas normales, comunes y corrientes, pero existe en la Biblia algo muy claro de que también existen lenguas espirituales. Un lenguaje espiritual que no es un lenguaje como el que usted y yo hablamos. Y entonces debemos admitir que existen y que hay diferencia entre los dos. Antes de continuar, yo quiero decirle que Plenitud y Gracia tiene un concepto muy importante sobre los dones espirituales. La iglesia Plenitud y Gracia acepta que Dios todavía se mueve en el mundo y los dones espirituales han seguido todavía. Yo no sé si usted sabe que hay algunos grupos o denominaciones que piensan que los dones espirituales cesaron, principalmente ciertos dones específicos cesaron. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que los dones se mantienen y que Dios da dones a la iglesia, entre ellos el don de lenguas. ¿Okay? Lo que no estamos de acuerdo jamás es los desórdenes que se hacen en algunas iglesias donde todo el mundo parece loro, hable y hable y hable en supuestas lenguas espirituales y que tampoco haya interpretación de esas lenguas y que esas lenguas no sean interpretadas de la forma correcta. Así que en ese aspecto nosotros decimos que ese tipo de, entre comillas, desórdenes no es lo que realmente significa hablar en lenguas. ¿Okay? Ahora, ¿en qué nos apoyamos para decir eso? Nos apoyamos en la Biblia y le voy a explicar por qué. Vamos a leer, como le digo, el primer pasaje, el primer versículo de 1 Corintios 3, habla de que sí hay que buscar el amor, es lo más importante, ¿cierto?
Pero dice, si no hablara yo, o si yo hablara, perdón, toda clase de lenguas angelicales o espirituales o lenguas humanas, pero no tengo amor, de nada sirve, dice Pablo. Ahora, vean ustedes en el contexto cómo empieza entonces el siguiente capítulo, que es el capítulo que habla específicamente de hablar en lenguas en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 14. Ahí nos habla con más detalle de esto. Vean ustedes lo que dice el primer versículo del capítulo 14 de 1 Corintios. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Entonces la primera clave que vemos aquí es que el que habla en lenguas lo hace para Dios, no para los hombres. ¿Notamos eso? ¿Se da cuenta? El que habla en lenguas lo hace para Dios y no para los hombres. Ahorita vamos a ver un poquito más detalladamente. Segundo, se contrasta con el don de profecía y dice que realmente buscáramos el don de profecía. Ahora, la palabra profecía en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no significa esos que siempre están hablando de lo que va a pasar en el futuro. La palabra profecía, cuando se habla la mayor parte del tiempo en el Nuevo Testamento, se refiere a expresar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, esperaría que todos profetizáramos, o sea, que todos predicáramos la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, es un contraste muy importante entre ambos. Ahora, el versículo 3 dice, ya que en el primer versículo, en el versículo 2 dice, bueno, el que habla en lengua solo habla a Dios, no a los hombres. Vean el contraste en el versículo 3. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Muy bien. Ahora sí, enfoquémonos específicamente en las lenguas. Versículos 4 y 5 dice, la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Versículo 5, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior a hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Es muy triste porque vamos a ciertas iglesias y vemos como que el don de lenguas o lo que ellos llaman el don de lenguas pareciera ser lo más importante para la gente. Y no la profecía, no predicar la palabra de Dios. Dice claramente no, es superior, más que el hablar en lenguas, predicar la palabra de Dios, profetizar. Y por supuesto, a menos que hubiera intérprete, no se edificaría la iglesia. Ahora noten ustedes cómo empieza a ilustrarse esto. Pablo empieza a desglosarlo, detallarlo mejor en los versículos 6 al 9. Dice así Pablo: amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación, un conocimiento especial, una profecía, una enseñanza, eso sí les sería de ayuda, dice Pablo. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos. A nadie, si no, entonces nadie reconocería la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que hay que ir a la guerra? Y luego dice en el versículo 9, lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber ellos lo que ustedes dicen? Sería igual que hablar al viento. ¿Se da cuenta cómo ilustra eso? Si usted se va a poner a hablar en lenguas en frente de lugares donde no le van a entender, pues de nada sirve. Es como si usted estuviera hablando al aire, nadie va a entender. Versículo 10 al 12. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren aquellas que fortalezcan a la iglesia. En la versión Reina Valera dice, procuren aquellas que edifiquen a la iglesia. En otras palabras, si vamos a buscar un don, busquemos aquellos dones que van a edificar a la iglesia. Si esperamos que Dios nos sirva, es que sea para edificación a la iglesia. Ese es el otro detalle. ¿Cuál es el propósito específico de un don? Edificar a la iglesia. Cuando alguien le pregunte, ¿y por qué Dios da dones? Para edificación de la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Esa es la idea de los dones espirituales.
Pero entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué la gente quiere hablar en lenguas? ¿Por qué tanta gente quiere hablar en lenguas? Yo digo que por dos cosas. Por inmadurez en la palabra, y la segunda es porque les encanta llamar la atención. Y se lo digo con pena, porque es triste porque vamos a estas iglesias donde la gente está haciendo esta clase de cosas y pareciera que realmente lo que quieren es que la gente los vea. No estoy negando que hay gente que lo hace con honestidad y sinceridad, y ahorita vamos a ver que yo sí creo que existe las lenguas espirituales, como lo dice Pablo. Lo que me preocupa es que en muchos casos, quizás la mayoría de casos de lo que vemos, solo para llamar la atención, para hacerse ver más espiritual que los demás. Debemos tener mucho cuidado con eso. Ahora dice en el versículo 13, dice, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. O sea, que si Dios te da a ti el don de lenguas y tú empiezas a hablar en un idioma que no es común, que no es un idioma terrenal, es un idioma espiritual, pídele a Dios que Él te dé la capacidad de interpretar esas lenguas. Ahora bien, versículo 14 al 17, dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Y aquí Pablo lo aclara, oraré con el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Y aquí hay algo que le va a dar un tip, un consejo, que le va a pasar cuando usted vaya a este tipo de iglesias. Y esto siempre me ha parecido a mí por demás gracioso, irónico. La Biblia dice que el que habla en lenguas está hablando con Dios, ¿cierto? Está adorando a Dios. Es una adoración con Dios, una conversación con Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que primero estas personas hablan en lenguas y luego ellos, dizque entre comillas, interpretan las lenguas, y lo que usted oye son dos cosas. Primero hablan en versión Reina Valera. O sea, no puede hablar el Espíritu en una versión más moderna. Parece que tiene que hablar, vosotros sois pueblo mío. ¿Quién habla así en el siglo XXI? Nadie. Tal vez en 1560, cuando la Reina Valera era la Biblia del pueblo. Pero ahora en el siglo XXI debería Dios hablarle normalmente como le habla a la gente, ¿cierto? Si es que Dios le está hablando a la gente. Pero segundo, repito, la mayoría de estas interpretaciones son lo que Dios dice a la iglesia. Dios te está diciendo, Dios te está hablando, Dios quiere que la iglesia haga esto. En las lenguas, ¿qué dice la Biblia ahí en Pablo? ¿Con quién están hablando? Con Dios. Es una conversación entre Dios y el espíritu de uno hablando con Dios. Es una adoración específica. Yo creería, no puedo decirlo con toda la seguridad, pero yo creería que si fuera una interpretación de las lenguas, lo que oirías es, alabado seas tú, Señor, bendito eres porque me has dado creer. ¿Me entienden? O sea, estás alabando al Señor en el Espíritu. Entonces, si alguien interpretara o tú interpretaras esas lenguas, lo que se oiría es una conversación entre tú y Dios. No algo que Él está diciendo al pueblo, ¿se dan cuenta? Porque no es una profecía, no es predicar. Es el lenguaje de la oración que tiene el Espíritu Santo, que mora en nosotros, hablando nuestro espíritu con Dios. Eso es lo que dice ahí. Dice otra vez, repito, versículo 14, pero si oro en lenguas, mi espíritu ora. Yo no entiendo lo que digo. Entonces dice en el versículo 15, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. ¿Se dan cuenta? Siempre buscando el conocimiento de Dios. Ahora noten ustedes cómo Pablo dice en el versículo 18 y 19, noten ustedes algo muy interesante que él dice. Dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras comprensibles, que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Pablo nos está aclarando una cosa primero, él hablaba en lenguas. ¿Ok? Pero la otra cosa es que uno se da cuenta ahí qué es lo que Pablo prefería hacer. ¿Cuál es el interés de Pablo? El interés de Pablo era predicar el evangelio, ¿se acuerdan? Edificar a la iglesia. Entonces él dice, yo puedo hablar en lenguas
Pero yo prefiero hablar con cosas comprensibles como es predicar la palabra de Dios que hablar en cosas en un idioma que es desconocido. Ahora, las siguientes palabras en el versículo 20 son muy fuertes, son de parte de Pablo y sabemos que es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo y son fuertes para usted y para mí. Escuchen lo que dice. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. ¿Se da cuenta? ¿Quiere usted seguir siendo inmaduro en el Evangelio? ¿O quiere usted crecer y madurar en Cristo? La única forma de crecer y madurar en Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es a través de la palabra de Dios, es leyendo la Biblia. Así es como crecemos y nos ponemos maduros. Es más importante que estar viendo todos esos programas que a veces hasta me asustan lo que sale en las cosas que dicen allí. Leamos la Biblia. Ahora, hay una explicación que Pablo nos da en el versículo 21 y 22, que como quien dice, encapsula todo el asunto sobre hablar en lenguas. Vean ustedes cómo dice. En las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. En otras palabras, aunque yo le hablara al mundo en otros idiomas, en otras lenguas, el mundo no me va a escuchar. Y en el versículo 22 dice, así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Y esto a veces la gente lo tergiversa y lo tuerce y dicen, bueno, pero entonces aquí está diciendo que cuando alguien habla en lenguas que lo digan los incrédulos. No, recuerden, el pasaje está diciendo claramente que la Biblia dice que aquellos que nunca van a entender a Dios, que nunca van a conocer a Cristo, les van a hablar y nunca van a entender de Él. Entonces por eso dice Pablo, los creyentes sí van a entender las cosas de Dios, los incrédulos les van a hablar en lenguas y no van a entender, porque esto es para los creyentes. La profecía, claro, es para el beneficio de los creyentes, de los que van a creer en Cristo. Y ahora en el versículo dice, Pablo lo aclara, dice en el versículo 23, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Mire, yo le pregunto, ¿no es eso lo que piensa la gente cuando ve estas cosas? Si usted lleva a un amigo suyo a la iglesia que no conoce a Cristo y usted ve estas cosas que pasan en la iglesia, dígame, ¿no ha visto usted cómo sus amigos vuelven a ver a todo el mundo y lo vuelven a ver a usted? Piensan que usted anda en algo raro. Se empiezan a preocupar si la iglesia hasta fuma marihuana. En serio, es preocupante estar pensando que la gente piense que somos locos. ¿Por qué cree que pasan estas cosas? Lo dijo Pablo, imagínense, al principio de la iglesia, estamos en el siglo XXI y todavía pasa. Ahora en el versículo 24 y 25 sí aparece un contraste muy interesante. Dice, pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran a la reunión, van a ser convencidos de pecado, juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Otra vez, la superioridad de predicar la palabra de Dios sobre el hablar en lenguas es que si nosotros todos predicamos de Dios y todos les hablamos a ellos del amor de Dios, el que no conoce a Cristo va a ser convencido por las palabras de la Biblia y va a decir, yo necesito de Cristo. Así como le pasó a usted y a mí, ¿cierto? Fue alguien que nos predicó, fue algo que leímos en la Biblia y el Espíritu Santo nos dijo, necesitas del amor y el perdón de Cristo. ¿Se acuerdan? Así mismo. Versículo 26, Pablo ofrece las siguientes instrucciones. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Otra vez, ¿cuál es el principal objetivo de los dones espirituales? Edificar la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, él dice, ok, hagamos esto. Cuando estemos en la iglesia, todo con orden. Uno canta, otro predica, otro habla en lenguas, otro edifica. Todo háganlo en orden, dice. Todo. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora dice,
no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Verso 27. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Y en el versículo 28 dice algo muy fuerte. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lengua a Dios en forma privada. Esto es totalmente contrario a lo que vemos en ciertas iglesias carismáticas. Vemos un montón de gente hablando en lenguas, no vemos ninguna interpretación. De vez en cuando alguien interpreta, pero son 70 personas hablando en lenguas, no sabe uno a quién le interpretaron y no de la forma en que se dice. Dice claramente, ok, digamos que Dios te dio a ti el don de hablar en lenguas. Si tú estás en la congregación, estamos alabando al Señor y en ese momento el Señor te está diciendo que hables en lenguas y empiezas a hablar en lenguas. Estamos esperando que alguien interprete, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una hermana por acá empieza a hablar en lenguas, nosotros entonces, la congregación se queda en silencio esperando que la hermana mencione lo que está hablando en lenguas y luego esperamos entonces que ella o alguien más en la congregación empiece a interpretar. Ella deja de hablar en lenguas, él empieza a interpretar o ella misma empieza a interpretar. Y otra vez lo que oiríamos es una adoración, una comunicación entre Dios y ellos. No es algo para la iglesia, es una comunicación. Pero si esta persona está adorando en lenguas, está hablando en lenguas y pasa un momento y no hay interpretación, la Biblia es muy clara. Que lo haga de forma privada, pero que no lo hable en voz alta. ¿Se dan cuenta? Pablo no le está diciendo, no hables en lenguas, estás mal. No, habla en lenguas, pero de forma privada, en silencio. Y se puede hacer. Ahorita vamos a ver porque en estas iglesias te salen siempre como, no, a mí me toma el espíritu y yo no sé qué hacer. Ahorita vamos a ver si es cierto eso lo que dice la Biblia. Pero dice que lo hagas en forma privada. Porque está pidiéndote que tú tengas esa conexión con Dios y si no hay interpretación, es más, me encanta más como lo dice la versión de Reina Valera, dice, cállese. ¿Se da cuenta? Que el Espíritu Santo tenga que decirle a la congregación, cállese. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Los desórdenes que se daban en la iglesia de Corinto tristemente se han extrapolado en la iglesia del siglo XXI y se están haciendo cosas vergonzosas. Ahora, repito el pasaje, porque a veces lo oímos una vez y como que, ok, no lo entendimos. Escuchémoslo otra vez, mucha atención. Si usted, Dios le ha dado el don de lenguas, ponga mucha atención a usted, a este mensaje. Dice así, en la iglesia no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Como le digo, si no hay intérprete, ¿qué es lo que debe hacer? Callarse, hablar en forma privada. Algo que no vemos en la actualidad. Y por supuesto lo achaco a la inmadurez o a la falta de humildad. Repito, si no hay intérprete, guardémoslo para nosotros mismos. Y luego sigue diciendo Pablo, versículo 29, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Este pasaje se queda como muy al aire y a veces la gente lo toma así como muy normal y sigue leyendo lo demás. Noten ustedes lo claro que dice, si hay 2 o 3 personas que profetizan, o sea que predican, que van a decir algo que viene de parte del Señor, que los demás evalúen lo que se dice. Yo no veo a la gente evaluando eso en las iglesias. Veo a la gente escuchando a este montón de gente diciendo el Señor dice esto y esto y esto y esto y esto, y la gente simplemente diciendo amén, aleluya, pero no evaluando si lo que dice es la palabra de Dios. Y en el versículo 30 dice, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. Otra vez estamos hablando de orden, ¿no? Aquí está uno profetizando, en ese momento el Señor está dando revelación a alguien y entonces que el otro calle. Dice en el versículo 31, de esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. ¡Wow! Repito ese versículo. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros.
¿Qué le dije hace un rato? La gente dice, no, es que el Espíritu me toma y yo hago unas cosas increíbles. Cuando el Espíritu me tiene, yo no puedo, no puedo. ¿Se acuerdan aquella canción, No puedo parar? ¿No? Es que el Espíritu me toma y yo no puedo, sigo remodeliando y todo ese montón de cosas. Y no puedo. ¿Cómo que no puede? Dice la Biblia claramente que hay control en la iglesia, hay orden en la iglesia. Entonces, si alguien está profetizando, si alguien está hablando en lengua, todo en orden, todo en orden. Dice, verso 33, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. ¿Notó eso? Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios que quiere causar confusión. Somos nosotros los que vivimos inmaduramente y no crecemos en el Evangelio los que estamos haciendo esta confusión en el siglo XXI. La palabra de Dios es muy clara, muy, muy clara. Ahora, acompáñenme a los versículos 39 y 40 y ahí concluiremos este mensaje, porque Pablo dice algo muy interesante para usted y para mí. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Y a veces la gente se me acerca y dice, pues yo nunca he visto que hablen en lenguas ahí en tu iglesia. Y yo le digo, bueno, no sé por qué. La Biblia dice que pueden hacerlo. Y yo no tendría problema si alguien lo hace, siempre y cuando lo que aparece en la Biblia sea correcto. La persona habla en lenguas y alguien lo va a interpretar, o esa misma persona lo va a interpretar, y esa persona sabe claramente que lo que está haciendo es una comunicación con Dios. Si siguen esas directrices, para mí no hay problema, lo pueden hacer. Y claramente tiene que haber un orden, no se va a parar en medio culto. Imagínese, mire qué vergüenza, ¿no le ha pasado a usted, no lo ha visto en algún lugar, donde el pastor está predicando y se para alguien allá en el salón y empieza a hablar en lenguas y todo eso? ¿Por qué el Espíritu Santo que está trabajando a través del predicador va a detenerse porque alguien se ponga a hablar en lenguas? ¿No le parece a usted que es el mismo Espíritu el que está allá? Y el Espíritu que está predicando quiere que se profetice, que se dé el mensaje. ¿Para qué? Para que la gente venga a Cristo. Sí, lógico que alguien se pare en medio iglesia, en medio sermón y empiece a hacer cosas como estas. Es que ¿sabe qué? Nos gusta llamar la atención. Queremos que la gente crea que nosotros somos muy espirituales. Es más, es muy triste cuando alguien nos ve menos porque nosotros o no hablamos en lenguas o no hacemos las cosas como los demás. Es muy triste. La Biblia no nos llama a eso, nos llama a buscar que todo se haga de forma apropiada y con orden. Yo espero que el mensaje de hoy le haya ayudado a usted a entender y a comprender mejor lo que es hablar en lenguas. Porque es maravilloso pensar que Dios ha dado dones a la iglesia, dones especiales, todos son de edificación, pero este don específicamente de hablar en lenguas es una relación contigo y Dios. Qué maravilloso es eso pensar, ¿no? Qué maravilloso es pensar que tú en algún momento tu espíritu empieza a conectarse con Dios, con el Padre, y empiezan a hablar. Y tú eres un vaso allí. Bellísimo. Busquemos entonces profetizar. Busquemos realmente seguirle a Él. Y lo más importante, busquemos que si cualquier don que Dios nos da, lo podamos usar para edificar a la iglesia. ¿Les parece? Oramos. Señor Jesús, de veras te agradecemos porque tu palabra es clara. Nosotros somos las que lo desordenamos, la echamos a perder. Nosotros somos los que confundimos tu palabra, pero tu palabra es muy clara. Queremos pedirte, Señor, perdón por nuestra actitud, tal vez inmadura, tal vez por ego, no sé. Pero te pedimos perdón si en algún momento hemos quizás utilizado incorrectamente el don que tú nos has dado, o tal vez que en algún momento hemos hecho algo que no debimos haber hecho. Te lo pedimos con confianza. Tú eres maravilloso. Dice tu palabra que con solo que te pidamos perdón nos perdonas. A veces te decimos perdón, Señor, y tú te vuelves a nosotros como, ¿qué pasó? No pasó nada. Sigue adelante, te amo. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu maravillosa gracia y amor. Y ahora te estoy pidiendo, porque tal vez alguien está escuchando en este momento que durante todo este proceso estaba pensando que esto es algo interesante, pero que tal vez no era tan importante para su vida. Y yo quiero decirle a esta persona que nos está viendo que este es un tema principal e importante en la iglesia. Pero el tema más importante que vas a escuchar de la palabra de Dios es que tu vida, tu ser,
Tú mismo eres pecador y estás de camino al infierno. Yo también lo estaba. Solo por la maravillosa gracia de Dios ahora puedo decirte con seguridad que soy salvo. Tú puedes ser salvo también. Si reconoces que eres pecador, que no tienes la capacidad posible de tratar de ser salvo por ti mismo, porque no lo es, la Biblia lo dice claramente, no hay nadie que pueda ser salvo si no fuese por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y yo quiero decirte a ti que eso es lo más importante. Las buenas nuevas son que Jesucristo vino y pagó por ti, te dio vida y allí en la cruz te justificó para que tú seas salvo. Y lo único que tienes que hacer, y hasta podría argumentar y decirte que es el mismo Espíritu el que te está trayendo ahorita en este momento a Jesús, es aceptarle en tu corazón, arrepentirte de todo corazón y pedirle que Él entre en tu corazón. Si es así, yo quiero que hagas la siguiente oración, no porque sea una forma de rezo o algo que tengas que repetir de forma supersticiosa, no, es simplemente una ayuda. Tú hazlo de corazón con tus palabras. Entiendo, Dios, que soy pecador. Entiendo, Dios, que mi meta y mi objetivo, si sigo la vida como la vivo, es el infierno y estar separado de ti toda la eternidad. Pero tú diste a tu Hijo para que yo no tuviera que pasar por allí. Te pido perdón de corazón, te pido perdón sinceramente y te pido que me ayudes a entregarte toda mi vida. Quiero que seas el Señor, el Rey de mi corazón, el Señor y el Rey de mi vida. Te pido que me des una nueva vida. Quiero ser alguien diferente. Quiero nacer de nuevo, esa expresión que significa tener un encuentro personal y real contigo. Te lo pido en tu nombre.